En este taller de sanación de la parroquia San Juan Diego, con personas de distintos lugares, estamos viendo la figura del santo San Pantaleón, manifestado por su amor a los enfermos, porque él era médico imperial. Y a partir de poder reflexionar sobre su vida y sus características y dones, poder tomar su enseñanza y practicarla orando por los enfermos en nuestra vida, por nuestra salud y por todos los que nos rodean o las personas que se encomendaron a las oraciones. Quería destacar algunos rasgos de San Pantaleón. Lo que vamos a hacer es ver estas características de su vida y luego en el resto de la reunión practicar algún tipo de oración que nos vaya acompañando con la gracia que Él nos quiere regalar. Porque San Pantaleón reza por nosotros para que seamos capaces de desarrollar profundamente el amor que Él experimentó. Es un santo lleno de amor, sanador. San Pantaleón nació en Nicomedia, Turquía, a finales del siglo III. Murió joven porque murió mártir. Su padre era médico, Eutorgio, pero también era senador romano. O sea, participaba del gobierno de Roma, en la institución del Senado, tal como lo tenemos nosotros. Viene de ahí el Senado de Roma. Y en esta época estaba gobernando Maximino, que era un emperador que iba perdiendo su poder. Pero se iban formando dos emperadores, uno en Occidente y otro en Oriente, y para esa época organizaron una persecución mundial de los cristianos. Fue terrible. O sea, la violencia que sufrió San Pantaleón y muchísimos cristianos fue incomparable, porque fue una persecución a nivel mundial. En otras épocas, a veces era por regiones o hacia algún sector de los cristianos. Desde el comienzo, el Imperio Romano no entendió a los cristianos. Voy a explicar un poquito por qué los perseguían. Porque los romanos respetaban a los pueblos que tenían sus dioses. Los respetaban en su derecho y los valoraban. Pero los cristianos eran de distintos pueblos, entonces los romanos los consideraban ateos, porque no creían en los mismos dioses de un pueblo, sino que eran de distintos pueblos. Para colmo, ¿por qué le decían ateos? Porque no creían en los dioses romanos y no participaban, por ejemplo, venerando el águila que estaba en las legiones romanas para combatir, o no participaban del culto al emperador, que le reconocían rasgo divino, entonces se oponían al emperador. En eso no facilitaba su desarrollo en el ejército, no iban a las grandes fiestas, y cuando había fiestas religiosas, no se mezclaban porque había que adorar dioses. Y tampoco participaban de las comidas pantagruélicas o comidas tipo orgiásticas. Entonces los acusaban, además de ateísmo, los acusaban de odiadores del género humano, por odiar toda la forma de participación y relación. Y le ponían el nombre de misantropía, que hoy queda. El misántropo es el que odia a otros como humanos o no tiene buena relación con ellos. Otro elemento que los acusaban los cristianos eran de comer carne humana, porque como celebraban misas así en las catacumbas, se oía que comían el cuerpo de un tal Cristo, o sea, comían carne humana. Y había un banquete, de una imagen de la época, como un cuento, una especie de obra de teatro, que se llamaba Banquete de Tiestes, en donde un enemigo invitaba a comer a otro y entonces, sin decirle, le mataba al hijo y se lo servía comido asado para que comiera. Entonces los acusaban de banquete de tieste, comer la carne de seres humanos. Para colmo, tener uniones de Edipo, cuando Edipo se casa con su madre sin saberlo. Porque en las misas se daban besos entre hermanos, y ellos entendían hermanos como hermanos carnales. Bueno, toda esta conjunción de factores y que pensaban que debilitaban al Imperio Romano hizo que se declarara una persecución universal. Toda persona tenía que ir en cualquier parte del imperio a un lugar público y había un censo y tenía que hacer culto a los dioses. Si lo hacía, no pasaba nada. Y si no hacía culto a los dioses y se declaraba cristiano, si se arrepentía, no lo mataban. Pero el que no se arrepentía, podían matarlo o mandarlo a Minas
para morirse como trabajando en la mina, o en la esclavitud, o en la parte de trata de personas, prostitución, etcétera. O matarlo en el circo, en general. No tanto en esta época lo mataban directo, pero podían. Bueno, todo esto hace que la mamá de Eucuba, la mamá de San Pantaleón, era cristiana. Y le transmite de chiquito, este es un rasgo, ¿no? Como la fe y la forma de vivir la fe es transmitida de padres a hijos también. Y descubrir cómo nosotros tenemos esta fe transmitida. Y qué aspectos nos transmitieron, si nos podemos enfermar o sanar de lo que nos han transmitido. Revisar esto es bueno, aprendiendo la vida de San Pantaleón. Lo que pasa, él resulta ser médico como su padre, y en griego su nombre significa el que se compadece de todos. En esta actitud de San Pantaleón, que nos invita a orar sanidad desde acá, es tener compasión, pasionarse con, pero no destruyéndose. Puedo sentir el dolor, pero no que me destruya. El dolor me hace compadecerme y acercarme a ayudar, o orar sanidad, o lo que fuera, o por mí mismo, sentir compasión verdaderamente. Cuando yo siento compasión por la parte que me enfermo, estoy enfermo, aprendo a amarme a mí mismo. Y cuando dejo que la compasión de otros me ayude, también es sanador. El 27 de julio de 305 muere. Muere porque no quiere cambiar. Él tuvo una experiencia de cómo llega a esta fe hasta dar la vida. Él era un médico personal del emperador. El papá lo había estimulado a que estudie ser médico y era un médico avanzado porque estudió con grandes médicos y llegó a ser el médico personal del emperador, tanto que él no lo quería matar. Pero como lo denunciaron personas que tenían envidia de él, y cuando se hizo público no hubo otra que seguir la ley que se aplicaba para todos. Él conoce a un sacerdote en su vida que se llama Hermilao y que da charlas. Entonces charló varias veces con él y en un momento dado quedó conmovido por la figura de Cristo. Cómo descubrir la figura de Jesús y unirse a Jesús me va ayudando al proceso de sanidad. Me voy identificando con este Jesús que sanó muchos enfermos, pero también viene a sanarme, a restaurarme, a salvarme, a aliviarme. En un momento dado, él dice, Dios te pido que este niño vuelva a la... escucha, ve un niño que fue picado por una serpiente y ve que se está muriendo. Ni él lo podía salvar como médico. Entonces le dice, Dios te pido que este niño vuelva a la vida por el poder de tu Hijo Jesús. Y si se daba el milagro, él iba a creer. Y Dios le concedió el milagro. Quiere decir que le concedió el carisma de tener la fe de lograr que Dios haga milagros. De eso se trata también este encuentro, ir pidiendo que podamos desarrollar también la fe para que esa fe necesaria, pequeña pero que crece, para que Dios pueda obrar milagros, que es una forma de rezar distinta a la intercesión o la fe que mueve montañas u otros aspectos. Cuando lo ponen preso, lo tratan de torturar y las actas del martirio de él hablan de distintas formas, que lo trataron de quemar con hierro fundido, metal fundido, lo tratan de matar de distintas formas, en una rueda, tirarle flechas, no hay forma como lo maten, es como que él tuviera una protección especial de Dios, inclusive una protección especial en la sangre, porque cuando lo matan decapitándolo, y guardan parte de la sangre, y esa sangre de San Pantaleón queda guardada en frasquitos, y en algunas reliquias, en la Catedral de Ravelo, la costa amalfitana de Italia, y en una capilla de un monasterio, en un barrio. Ustedes saben que el día de la fecha de San Pantaleón se licúa la sangre. Ese fenómeno puede ser observado por todos los que van a estos dos lugares. Como que esta sangre de San Pantaleón esté expresado el amor de Dios en tal grado que da vida. ¿Por qué aparece con un olivo en la foto? Era un olivo seco que lo atan y le cortan la cabeza ahí atado. Y cuando la sangre toca el olivo, retoña. Como que en las que aman en profundidad, Dios derrama la capacidad de dar vida por el amor. Porque si amáramos todos y bien amados, o sea, en equilibrio y en madurez, no nos enfermaríamos. Pero como falta amor y la sociedad se arma con desamor, las enfermedades surgen de la experiencia de no dejarse guiar por el Espíritu Santo, que es amor.
La enfermedad es normal, es natural, porque son debilidades de la naturaleza. Y la muerte es natural, pero con la ayuda de Dios no eran naturales. Se evitaban cuando el Espíritu Santo guiaba a los hombres sin pecado original, podía evitarse la muerte y la enfermedad. Bueno, hoy estamos viviendo esto. Pidamos a San Pantaleón que nos enseñe a orar, a entregarnos a Jesús, a transmitir el mejor legado de Dios para la sanidad, que es brindar el amor. Por otro lado, San Pantaleón nos enseña a ser médicos y buscarla, o enfermeros, o buscar la sanidad por la oración, pero también a unir la profesión y la sanidad, no solo la oración. Cualquier tarea que hagamos ayude a sanar o crecer a los hombres. Hoy es el día del voluntariado. Que podamos tener voluntarios de todo tipo que ayuden a amar, sanar, a hacer una sociedad mejor, en lugar de entrar en crisis, de matarnos, de destruirnos, de degradarnos. El Imperio Romano se convirtió en 4 siglos por el testimonio de los hombres que ofrendaron su vida. Cuando los mataban, ofrecían su vida a Dios para que se convirtiera el Imperio Romano y lograron convertirlo en 4 siglos. Unos 100 años más después de San Pantaleón, un poquito menos, el Imperio Romano se convierte en la presencia del rey Constantino. Bueno, simplemente que San Pantaleón nos ayude a orar por la salud nuestra y la de todos, a orar por la sanidad de las naciones, por la conversión de los pueblos. Y que si Dios permitió que él fuera un ejemplo de milagros y donde combinar la medicina con la fe para sanar, por algo fue, para que hoy siga intercediendo y rezando por nosotros cuando hay muchas enfermedades que se multiplican y otras que desaparecen. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y esperemos que esta charla y la oración que tengamos después nos ayude a todos para vivir mejor, buscando la felicidad que trae el amor.